Libertad Periodística, lo mejor de la red, presenta Entrevista. Estamos con nuestro hermano colombiano Sergio Castro Madrid, que hace un ratito estamos hablando de qué tan difícil o cómo era la forma de escribir a cierta edad ya maduro, y él hablaba de un hijo. ¿Qué esperas del público limeño de recibir a tu hijo este día que vas a pedir? Bueno, espero mucho del público peruano, porque esta es la tierra de César Vallejo, esta es la tierra de José María Arguedas, de Ricardo Palma, esta es la tierra de tantos buenos poetas, que fue un faro para América Latina en los primeros 50 años del siglo XX. Creo que la sociedad limeña es una sociedad culta. Tengo unos estupendos amigos aquí de una impresionante cultura. Entonces, esperaría una buena recepción para un libro como el mío, de un público tan calificado. Hasta el momento en la feria, ¿tu libro cómo se está vendiendo ya? Yo no escribo para vender libros, que la editorial se encargue de eso. Yo escribo con el sueño de que me lean, de que arranque alguna sonrisa en alguna persona, de que alguien se emocione, se conmocione con lo que yo diga, que le cambie la vida a alguna persona por un ratito, así sea. Para eso escribo yo. He visto un público muy interesado. Entiendo que hay este año con la feria una nueva circunstancia, y es que los movieron de sitio, entonces hay algo como de desorientación de la gente y todo, pero creo que esto es una muy buena feria. ¿Qué tan difícil es escribir en Colombia con la situación que ustedes viven? Yo creo que no tiene mucho que ver la situación directamente con los escritores. Creo que es más difícil ser periodista, por ejemplo. Ser periodista en Colombia tiene muchos riesgos. En cuanto a la literatura, yo creo que las dificultades son las mismas que todos los países del tercer mundo, y es que el trabajo intelectual es muy poco valorado. Somos una industria muy pobre, tenemos unos públicos lectores muy escasos. Entonces la dificultad está en que si tú no tienes un proyecto de vida solucionado previamente, sentarte a escribir como actividad exclusiva es muy difícil. Periodistas tenemos el cuarto poder, que somos parte del cuarto poder. Sí, sin duda, y desafortunadamente es un poder muy desbocado, es un poder con muy poco llamado de responsabilidades, o por lo menos en el caso de mi país creo que hay una enorme impunidad, tan poderoso que creo que deberíamos tener mucha más formación para hacerlo. García Márquez en una conferencia decía que estaba muy molesto con los periodistas latinoamericanos porque de hace 10 años, él dijo eso, que no había ningún reportaje que lo llenara, que él dijera, sí, está completo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Mira, yo fui periodista del Tiempo de Bogotá hasta hace 4 años. Y también recuerdo estos periodistas viejos, de vieja edad, no tan viejos como García Márquez, pero es una generación o 2 generaciones anteriores a la mía, decir que entraban a las salas de redacción y no sentían la pasión ni la ebullición que sentían en su tiempo. La gente abría la puerta y gritaba, tengo tal noticia y no sé qué. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo siento que afortunadamente el periodismo en los últimos 50 años se profesionalizó. Ahora tenemos gente egresada de universidades que lo asume con profesionalismo, con espíritu profesional. Ya no son estos señores borrachos en las redacciones escribiendo unas cosas maravillosas porque eran muy bonitas, unos grandes maestros de la pluma, pero con un mínimo rigor. Yo no creo, y yo sí he leído unas cosas. Ustedes tienen una revista que me parece que es ejemplo para el mundo entero, que es Etiqueta Negra, que publica unas cosas maravillosas. Entonces creo que Gabriel García Márquez debería leer más a menudo Etiqueta Negra, y muchas más. ¿Y dónde más transcurre la inspiración? ¿En una nota periodística, un reportaje periodístico, o en un cuento o un ensayo? No, yo creo que es igual. Bueno, en el ensayo hay una diferencia, y es que tú estás asumiendo una posición personal que tienes que argumentar, y toda la potencia del buen ensayo está en qué también lo argumentas, tanto para producir el efecto en el lector, en que al leerlo diga, yo no estoy de acuerdo con Jorge, no estoy de acuerdo con Jorge,
entiendo por qué Jorge piensa así. Digan, qué tipo tan lúcido, en desacuerdo con él, pero eso es un ensayo. El resto sí me parece que es básicamente imaginación, y ahí es donde me parece que es maravilloso, después de haber estado tantos años haciendo periodismo, ahora poder decir todas las mentiras que uno se le dé la gana y poder inventar todos los finales que uno quiera, porque más de una vez uno quiso que las noticias tuvieran un final diferente y no los pudo cambiar, no lo podías cambiar. ¿Ves? Ahora sí. Yo escuché una vez un poema de un escritor que hablaba de noticias positivas, pero que al final dice en todo su poema, dice, no son noticias, son deseos. ¿Es algo así lo que un literato escribe en su novela? Sí, pues en la realidad tú no puedes salvar al asesinado. En el periodismo tú tienes que contar que lo asesinaron y ya. En la ficción tú decides si se deja asesinado, no sé o si resucita por un milagro, o si finalmente la bala le pasó por un lado y no le ocurrió nada. Obviamente todo dentro de un rigor que te exige la literatura. Humberto Eco tiene una figura que a mí me encanta, que es, él dice, cuando uno decide escribir un libro, uno se traza unas fronteras para la imaginación y construye una propia lógica, y no se puede salir de ahí, porque eso es lo que se le cobra al lector. Igual con el cine, cuando uno va a una película de esas que lo tiene atrapado en el asiento, y de pronto se tiraron todo faltando 10 minutos para el final, uno dice, qué cosa tan idiota es. Ahí el cineasta, el director de la película, lo que hizo fue violar su propia lógica, la lógica que se había autoimpuesto desde el principio. Entonces, en la literatura pasa eso. Tú tienes un rango de libertad muy amplio, pero ojo, también tienes unos parámetros que tú mismo fijas. Jaime Bailey dice que cuando él escribe todas sus novelas, él escribe cosas ciertas, pero cuando la gente le pregunta, él dice, no lo creas, es mentira. ¿Usted qué piensa? ¿Usted cuando escribe? No, yo siempre creo que he sido muy riguroso con las cosas que escribí en periodismo. Trabajé en unos medios de comunicación que me exigían un gran rigor, y fui muy consciente de que lo que estaba contando era lo más cercano posible a la realidad, desde mi mirada subjetiva, haciendo un gran esfuerzo por el equilibrio de todas maneras. ¿Qué más le apasiona ahora que incrementar lo que es la novela? ¿Ser escritor novelista o ser un periodista? La pasión de mi vida es escribir. Estoy embarcado en este barco de la literatura y vamos a ver hasta dónde puedo llegar, hasta qué puerto me lleva. Y en la Feria del Libro Ricardo Palma, miércoles 7 de la noche. Me encantaría tenerlos aquí para compartir con ustedes este libro de Editorial Norma, que es mi ópera prima, que se llama A Larisa no le gustaban los escargots. Gracias. A ustedes. Gracias. Libertad Periodística, lo mejor de la red, presenta. Entrevista.